Que tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Les saludamos cordialmente. Afortunadamente ya salió el sol, ¿verdad? Esperemos que este largo periodo de lluvias, que la verdad nos ha dejado a todos un poco contrariados con el tiempo. Me acordé de un cuento maravilloso que se llama Isabel viendo llover en Macondo. Por supuesto, sí, de García Márquez. Bueno, así nos sentíamos de pronto en la casa viendo tras la ventana llover y llover y llover, y el día siguiente llover y nuevamente llover. En fin, parece ser que ya salió el sol, una vez más, bendito sol, es cuando nos damos cuenta de la importancia, ¿no? Del clima, de ese clima tan benigno que hasta ahora habíamos tenido en México. Buenos días, Juan Carlos Núñez, ¿cómo estás? Muy bien, Yolanda, con mucho gusto de estar aquí como siempre. Eneida Suñer con nosotros. Buenos días, Eneida, ¿cómo estás? Buenos días, Yolanda. Buenos días a todo el público. También con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Buenos días, Juan Carlos. Buen día. Bueno, el tema de hoy será sumamente importante. Ojalá que todos ustedes decidan quedarse con nosotros, participar también con nosotros en un tema que a todos nos involucra. Y nos vamos a referir al informe que recientemente Juan Méndez, relator de la ONU, presentó, fue una semana, poquitos días más, y en relación con la tortura y su declaración que hizo que la tortura es generalizada en México. Imagínense. Esta declaración de Juan Méndez, subrayo, relator de la ONU, ¿qué es lo que implica una declaración como esta? La tortura es generalizada en México y esto además agrega que es una práctica que tiene como resultado una gran impunidad, o sea, además impune la tortura en México, propiciada cada vez más por el contexto de violencia que estamos viviendo. Esta declaración en el terreno internacional es sumamente grave. No lo sería tanto si no fuese verdad. Vamos a analizar qué de cierto hay y cómo nos sentimos los mexicanos ante una etiqueta de esta magnitud y de esta naturaleza colocada por la ONU, Organización de Naciones Unidas, y de qué manera podemos hacerle frente al programa. Es un tema delicado, es un tema grave, es un tema difícil, pero a usted, a mí y a todos nos está involucrando. Y este es el tema del programa de hoy, para lo cual le pido que también participe. 3030-5350 es el teléfono. También por Twitter puede participar, @Yolanda Radio, o bien, si quiere hacerlo a través del Facebook, también puede presentarnos su comentario y le estaremos dando seguimiento aquí durante nuestro programa. Como siempre lo hago, le voy a pedir a Juan Carlos Núñez que nos recupere los hechos, el qué, cómo, cuándo y dónde concretos, para que usted, si se enteró, sin duda así fue, pero que refresque esta información puntualmente para partir de ella al análisis que realizaremos quienes estamos aquí, y también tendremos como invitado al doctor David Velasco, que estará vía telefónica con nosotros. Adelante, Juan Carlos. Sí, pues como tú bien decías, el relator especial contra la tortura de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, rindió el lunes de la semana pasada, se dio a conocer su informe final sobre la situación de la tortura en México. Es un informe que él genera y su equipo luego de 12 días de visita a México el año pasado. Él estuvo en México del 21 de abril al 2 de mayo del 2014 y estuvo entrevistándose pues con gente que había sido detenida, con organizaciones defensoras de derechos humanos, con autoridades, y él establece un primer informe preliminar en el que señala que la tortura es una práctica generalizada en México, pero que habría que esperar hasta el informe final. Pues ese informe final ya se dio a conocer y en él pues es muy claro y muy fuerte la conclusión, porque señala que la tortura efectivamente es una práctica generalizada e impune en México. Textualmente él dice: la tortura es generalizada en México, ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia y tiene fines de castigo y de investigación. Hay que recordar que la tortura siempre la inflige una autoridad. Entre dos civiles no se habla de tortura, sino de lesiones. Sí. Cuando la autoridad genera esas lesiones, con esa alevosía y ventaja que supone toda la intención de lastimar al otro, es cuando se habla de tortura. Y básicamente se hace con dos fines: uno de obtener información y la otra es pues de castigar
en lugar de que un juez dictamine qué es lo que procede y una pena de cárcel, que es lo que está permitido en México, pues hay algunos policías o miembros de las fuerzas de seguridad que se sienten con la atribución de ellos mismos a hacer justicia por su propia mano. Más adelante el propio informe dice que hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las Fuerzas Armadas, pero también tolerancia, indiferencia o complicidad de parte de algunos médicos que tienen que certificar el estado de los detenidos. Hay casos documentados en Jalisco, por ejemplo, donde los médicos que tienen que rendir el parte de cómo se encuentra un detenido dicen que no hay nada, cuando en realidad sí fueron lastimados. Entonces decía indiferencia o complicidad de parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. Digamos que esa es la parte central del informe. El gobierno mexicano, por supuesto, dice que eso no es así. El embajador que tiene México para la zona de Bruselas ante los organismos internacionales, Jorge Lomónaco, él señala pues que eso no es así, que sí hay casos, pero son aislados y que el gobierno está haciendo lo posible por evitar esta práctica. Pero bueno, lo cierto es que el relator especial de las Naciones Unidas, que viene de fuera con esa visión de tratar de averiguar qué pasa, pues es la evidencia que él encuentra. Este informe es gravísimo. Vaya, no solo, y sería en todo caso lo de menos, no solo por la imagen de México en el mundo, que decía yo, sería lo de menos si fuese mentira, sino lo verdaderamente grave es que en México se esté dando la tortura impune, como lo menciona este relator. ¿Cómo responder a esto? ¿Cómo tomar esto, Eneida, Juan Carlos? Sí, a mí me parece muy grave. El que responde a esto por parte de México dice que solo hay alrededor de 14 o 15 casos documentados en este informe y que por lo tanto no se puede hablar de tortura generalizada ante estos números, ante tan pocos casos. El relator contesta que habló con cientos de personas y que tiene mucha información, pero que claro, muchos tienen miedo a las represalias y que por lo mismo pues no se puede documentar con todo detenimiento estos casos de tortura, lo cual no significa que no existan, y señala y pone el dedo en la llaga con mucho detalle en los casos que él revisó, sin dar nombres desde luego, pero señala cómo en algunas prisiones en el estado de Nuevo León, en el DF, en Chiapas, en algunas prisiones en las que él estuvo y habló con los presos, pues señala con mucho detenimiento cuál es el caso, por ejemplo, de las mujeres, que de suyo somos un grupo vulnerable, el caso de los discapacitados, que de suyo es un grupo vulnerable, el caso de los menores de edad que son detenidos y no están en prisión, pero están en una prisión preventiva. Bueno, pues cuáles son las situaciones en las que se encuentran de hacinamiento, de maltrato, de falta de atención médica y de muchas otras cosas. Señala también, por ejemplo, que muchos expedientes médicos que se meten cuando el prisionero acaba de ser detenido y claro, no le ha pasado nada. Y eso es lo que entra, ese reporte médico es el que entra cuando después de su detención, bueno, pues hay una serie de acoso, de violencia, etcétera, etcétera, del cual no se da cuenta y no entra en el expediente del detenido. Además de lo que sucede, y que todos sabemos, sucede comúnmente en México, que las personas son detenidas. No somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Somos culpables hasta que logren demostrar en muchos de los casos vía tortura que la persona efectivamente es culpable. Se ratifique lo que ya suponía cuando se detuvo a la persona. Entonces, bueno, el informe a mí me deprimió, me resulta sumamente doloroso, grave, y que nos preocupemos por la imagen del país. Exacto. Ante la opinión pública, me parece todavía más grave. Lo que está pasando en México no lo podemos tapar no podemos tapar el sol con un dedo. Lo que está pasando en nuestro país, se menciona el caso de Ayotzinapa, donde hubo 43 en su momento desaparecidos. Ahorita ya sabemos que algunos restos ya están apareciendo, pero hubo otros 20 muertos. O sea, hubo 43 desaparecidos, 20 muertos, y otros muchos perseguidos, torturados psicológicamente, amenazados. La tortura psicológica no se ve, pero ahí está, y los daños pues son a largo plazo.
Entonces, todo este tipo de cosas son sumamente graves y te digo que nos preocupemos porque lo dijo fulano en la ONU, pues no es lo más grave. Lo más grave es que efectivamente estamos generando ahorita que hablabas tú del clima, yo pensé en el clima social. Sí. No ha salido el sol en el clima social. Sí. Si seguimos con tiempos, ya no digamos de chipi tormentosos, terribles, y no sabemos lo que pueda pasar en cualquier momento. Entonces, este informe me parece sumamente grave. Sumamente grave. Y como lo decíamos hace un momento, nos preocupa qué va a decir el mundo al respecto. Lo verdaderamente preocupante es lo que hay detrás de ese informe y de qué manera vamos a enfrentar una situación que hemos estado viviendo ciertamente y que, como bien dice Neida Zúñiga, no se puede tapar el sol con un dedo. Juan Carlos, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, seguramente la gente que nos ve, que nos escucha, recordará esas imágenes terribles en las películas de la Inquisición. Y todos tenemos la imagen de la Inquisición con los suplicios físicos, las torturas, los maltratos. Bueno, pues lo grave es que eso sigue ocurriendo en nuestra ciudad y en el país, que no es una práctica que haya desaparecido, sino que se mantiene. Hay una ley en Jalisco contra la tortura, pero es una ley prácticamente letra muerta. Y el tema de la tortura es algo a lo que yo le he dado seguimiento como reportero. En 1997, fíjense, hace ya tanto tiempo, tuve la oportunidad de platicar con algunos policías que torturaban gente aquí en Guadalajara. Uh-huh. Y uno de ellos, recuerdo que me decía, con la electricidad la gente se retuerce muy feo. Es algo que no se lo deseo a nadie. Y me contaba cómo conectaban, desnudaban a la persona, conectaban los cables a la luz con unos desarmadores y le pasaban la corriente eléctrica. Entonces, bueno, ese es uno de los muchos ejemplos de lo que ha estado sucediendo. Vamos a ir al primer corte del programa. Les recuerdo el teléfono 3030-5350. Regresamos en un momento para seguir hablando de este asunto. Adelante. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, me reportan que no estamos al aire por televisión en este momento, que solo por la radio 96.3 y por internet c7jalisco.com. Ya está reportado con los ingenieros. Vamos a ver si a lo largo del programa se puede corregir esta situación. Me están informando en este momento. Teléfono 3030-5350 es el tema que hoy, es decir, es el teléfono para que hoy participe en el tema que estamos refiriendo, que tiene que ver con el informe de la ONU por la relatoría especializada, el informe que ofrece Juan Méndez, relator especializado de la ONU, en relación con la tortura generalizada, en sus palabras, en México y la práctica impune en el contexto de una gran violencia. Este es el reporte. Si usted acaba de encender su aparato receptor, la radio o su computadora, pues estamos con este tema. Hoy Juan Carlos Núñez, Neida Zúñiga con nosotros esta mañana. Adelante, Neida. Perdón, interrumpimos a Juan Carlos, el corte. Hablaba de 10 tipos, cuando menos, de tortura en Jalisco. Bueno, en aquel reportaje ya hace mucho tiempo, eso me comentaban los policías, ¿no? Que había, y me narraron detalladamente, una por una, de 10 formas de torturar que existía, que eran desde los toques eléctricos hasta una que le llamaban el padrecito, que era un policía disfrazado de padre, especialmente funcionaba con las mujeres, que se hacía pasar por alguien que quería darle acompañamiento espiritual y bueno, aprovechaban ahí para sacarle la información. Pero más allá de eso, lo que me llama la atención es que pasan los años y el tema, que en una sociedad democrática debería de ir disminuyendo, pues se mantiene, según lo que ha dicho el propio relator, ¿no? En los años 2000 también volví a hacer otro reportaje, una entrevista con otro policía, igual me confirma que eso ocurre. Y se hace, pues básicamente con esas dos intenciones. Una, obtener información de una manera muy fácil para los policías. Es más fácil darle una descarga eléctrica a un detenido que hacer un trabajo de huellas digitales, un trabajo científico como debería de ser. Y por el otro lado, como decía también, el tema del castigo, ¿no? Como él es malo, entonces yo me atribuyo la facultad de lastimarlo para que vea lo que se siente. Cuando en un país de leyes lo que procede es que se presente al detenido ante un juez, que se presenten las evidencias y que el juez dicte una sentencia.
en este momento Juan Carlos Núñez, en su papel de periodista, está dando testimonio de lo que él mismo ha informado en su momento e investigado. Esto es importante dejarlo claro. No es se dice, sino yo, Juan Carlos Núñez, en mi papel de periodista, lo he corroborado. Sí, así lo hice. Entrevisté a muchos policías. No fue un trabajo fácil, ¿no? Sí. Había que ir con cuidado también, porque los propios policías decían, bueno, es que esa es la manera en que trabajamos. Era la época en que se estaba tratando de dar un paso hacia la policía científica, cuando se crea también el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entonces había toda una discusión al interior de la propia policía sobre cuál era la mejor manera de investigar. Por supuesto que en el discurso queda que la científica es la que vale en una sociedad democrática, y había mucha resistencia de los policías, y en parte por ello me lo cuentan. Yo traigo, han pasado, yo decía, muchos años ya, 1997 cuando hice esto, pero justamente por eso me llama tanto la atención el informe de la ONU, que decimos, bueno, ha pasado tanto tiempo, y lejos de que eso vaya disminuyendo, de que los casos aislados, como dice el gobierno, se vayan castigando, pues parece que no avanzamos mucho hacia allá. Sí. Eneida, por favor. Sí, aquí en el documento dice, el relator especial observó inquietantes coincidencias entre los testimonios. Estamos hablando de testimonios dados en diferentes puntos del país. Las personas denuncian generalmente haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención. Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robo. Esto es lo que tienen en común las detenciones. La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas. Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas que combinan, ya no sigo mencionando los tipos de torturas, ya mencionaste algunos, pero entonces estamos totalmente indefensos. Te detienen sin orden judicial, te detienen en la calle, te detienen en tu casa, de manera violenta, con malos tratos de principio, con lo cual se presume la culpabilidad del que está siendo detenido y se le hace confesar, porque muchas veces se le hace confesar, a base de tortura, sin un abogado presente, sin un estudio médico posterior a la tortura. Y bueno, muchos confiesan, lo dice el relator, y lo sabemos por sentido común, muchos confiesan con tal de dejar de sufrir. Los choques eléctricos son como retorcerse, eso significa etimológicamente el término tortura, retorcer. Pero yo diría, más allá del cuerpo se retuerce el espíritu y se debilita la voluntad. O sea, se obliga al otro a decir lo que el otro, con lo que el que lo está torturando quiere que diga, y muchas veces puede ser un simple chivo expiatorio, lo que el que está torturando quiere que diga, porque es la manera más fácil de ya tengo el resultado. Miren, aquí están los números, tengo tantos detenidos, etcétera. Hay un caso, me voy a ir muy lejos, pero este caso generó películas y fue muy famoso, un caso en Argentina, de un chico de 17 años que vio por última vez a una amiga de 15 años, y fue el último que la vio, y el chico fue detenido, acusado de haberla desaparecido. Tardó más de 10 años, si no me equivoco, 30, o sea, muchos años en la cárcel. Su familia también fue acosada, fueron torturados su familia y él, para que ellos dijeron, sí, la matamos, sí, la escondimos, sí, la desaparecimos. El muchacho salió, cuando logró salir de la cárcel, con muchas enfermedades, entre ellas SIDA, a causa de haber sido violado en la cárcel por sus torturadores, y resulta que la muchacha estaba en otra ciudad y que no se había enterado de nada de esto, y que estaba en otra ciudad por los malos tratos que recibía de parte de su padre. Entonces, el muchacho fue detenido a los 17 años, salió sumamente enfermo, y lo que recibió a cambio de estos años fue el salario correspondiente a un trabajador de la construcción durante el tiempo que no estuvo trabajando. Sobre este caso se han hecho muchas películas incluso. Sí. Entonces, esto nos habla pues de la gravedad de la tortura, que efectivamente puede hacer confesar al otro prácticamente lo que uno quiera. Amigos nuestros, el teléfono es el 3030-5350. Las personas que han estado llamando, reportando que no estamos en televisión, sí, de hecho, ya hablamos con esos técnicos, en un momento más veremos qué es lo que pasa, le daremos razón del por qué no está en televisión. 25.2 Cultura, televisión digital 25.2 Cultura, que es donde estamos realizando nuestro programa en vivo. Hoy con Juan Carlos Núñez y con Eneida Zúñer, en esta serie de programas, hoy con este tema tan doloroso para todos nosotros, hoy con un tema
que nos lastima. No es solo claro que es muy, muy doloroso que México tenga esta imagen en el mundo, pero lo es sin comparación, mucho más. La realidad que estamos viviendo en este país. Estamos con usted en vivo 3030-5350. Adelante, Juan Carlos Núñez. Sí, bueno, la ley estatal para prevenir la tortura la define y creo que vale la pena recordar cómo está tipificado este delito. Dice que comete tortura el servidor público que actuando con ese carácter inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psicológicos, con fines de investigación de hechos delictivos o infracciones, como medio de obtener información o confesión de esta persona, así como medio de intimidación y de castigo. Entonces, reiterar que es un delito que comete la autoridad. Cuando es entre particulares es lesiones. No se le llama así. Tiene la particularidad de que es el ejercicio de la fuerza de un servidor público contra una persona que en esos momentos ya se encuentra sometida e indefensa. Es decir, no estamos hablando de una balacera donde entre policías y delincuentes, donde el policía dispara y le pega a un delincuente, eso no, sino una vez que está detenido, una vez que está sometido, con toda la fuerza, la alevosía y la ventaja, se le aplica intencionalmente un castigo o un sufrimiento. Esa es la definición de tortura. ¿Y por qué es importante llevar la reflexión más allá del propio informe? ¿Qué es lo que hay detrás de un servidor público que tortura? Pues me parece que ahí hay algún trasfondo importante. Uno es su incapacidad como servidor público para hacer justicia de manera legal. Es decir, quiere decir que entonces las personas que están cometiendo tortura no han sido capaces de utilizar los métodos científicos que hay de la policía. Y la otra es lo que ya decía Eneida, que es una forma muy fácil de resolver el trabajo. Yo tengo que dar la apariencia de que soy muy efectivo como policía, pues, y hay una ola de crímenes, lo que sea, pues al primero que pase lo detengo, lo torturo, hago que confiese, firma, a veces firman en blanco las declaraciones y ahí está ya el detenido. Entonces, lo que está de fondo es que se trastoca el Estado de Derecho. O sea, es grave no nomás por el dolor físico que le cometen a una persona que ya de por sí es grave, sino lo que hay detrás de eso en términos de la degradación del Estado de Derecho, que eso es parte fundamental de una sociedad democrática. Vamos a ir al siguiente corte, informándole que en este siguiente corte tendremos la oportunidad de escuchar la opinión del doctor David Velasco Yáñez, sacerdote jesuita, y que en un momento más, de hecho estuvo invitado, sus actividades no le permitieron estar aquí en vivo, pero con mucho gusto accedió David a estar en comunicación telefónica con nosotros para seguir abundando sobre este tema. David Velasco es doctor en educación por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Chile y coordinación con el programa interdisciplinario de investigación en educación. Actualmente colabora como académico en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos hablando sobre el reciente informe del relator especializado de la ONU en relación con la tortura en México y la práctica impune, según habla su informe. Y estábamos hoy comentando las implicaciones que tienen estos hechos. Hoy Juan Carlos Núñez, Eneida Zúñiga nos acercan a la reflexión sobre estos hechos y bueno, voy a pedirle a Juan Carlos que abunde. Nos has hablado de ciertas implicaciones, pero el tema da para mucho más. Sí, bueno, y aclarar antes que todo que a veces se confunde que estar en contra de la tortura es defender delincuentes o la promoción de los derechos humanos es una defensa de los delincuentes. De ninguna manera. Al contrario, justamente porque queremos que los delincuentes sean juzgados justamente y paguen, digamos, su delito, es que no podemos permitir la tortura. Porque si alguien va a la cárcel, un inocente que es torturado, declarado falsamente culpable, el delincuente queda libre. Es decir, es muy importante porque luego a veces hay personas que dicen, no, pues es que si son delincuentes se lo merecen, etcétera.
Entonces, pero es que partimos del supuesto de que son delincuentes y ese es el problema, que se nos está pasando la imagen que manejan precisamente quienes torturan, de que estoy deteniendo a un delincuente y miren cómo los defensores de derechos humanos no me permiten hacer mi labor, cuando primero habría que cuestionar si son delincuentes. Sí. Y averiguarlo. Y sí, bueno, eso es lo básico. Por eso la importancia y la gravedad de este hecho. Porque, como decíamos, no es solamente el dolor que le infligen a una persona en particular, sino la descomposición del sistema judicial. El sistema judicial existe justamente para evitar que nos hagamos justicia por nuestra propia mano. Alguien comete un delito contra mí, yo voy ante la autoridad averigua, investiga, comprueba y castiga. Cuando eso no pasa, entonces lo que estamos haciendo es destruyendo ese Estado de Derecho que es fundamental para una convivencia pacífica y democrática. Esa es la gravedad en el fondo del tema. La otra implicación que me parece es que cuando un policía hace esto, se convierte también en un delincuente. Es decir, en términos de autoridad moral también pierde, porque el respeto que tendría que tener por su trabajo, por su grado, por su uniforme, claro. Pues lo utiliza para convertirse en justamente lo que quiere combatir. Y eso es también parte de lo que los sistemas jurídicos democráticos han ido avanzando. Como no nos queremos parecer a los delincuentes, cuando alguien comete un acto delincuencial, lo que hacemos es castigarlo con una serie de normas que hemos acordado y que no incluyen en nuestro país ni la pena de muerte, claro. Y tampoco la tortura. Si no, estaríamos en el asunto del ojo por ojo, diente por diente. Sí. Infligir dolor, responder con violencia, rompe totalmente el Estado de Derecho. O sea, se debe seguir un proceso que defina, que compruebe, que avale y una sentencia en consecuencia. Un proceso en el que los médicos sí. Y los psicólogos, para empezar, no pueden ser parte del mismo sistema que está castigando o que está investigando. ¿Por qué? Porque reciben su sueldo de esos mismos que le están pagando a los policías por hacer este tipo de actos y bueno, tienen que ser independientes, tienen que ser de organismos independientes para que los resultados que nos den durante el acompañamiento que den antes de que esta persona mientras es detenida y durante su interrogatorio y posteriormente a su interrogatorio, pues los resultados que ellos nos den sean de alguna manera neutrales, que no sean jueces y partes, porque bueno, pues si los que me pagan son los que están haciendo esto, ¿cómo puedo decir que no es cierto lo que están haciendo? O que lo que están haciendo es muy grave o está mal. Es decir, tienen que ser de alguna manera independientes del mismo sistema judicial. No sé de qué forma se podría hacer esto. En el caso de Jalisco sí ha habido avances en términos de separar. Por ejemplo, el área del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, antes era la sección de peritos de la propia Procuraduría. En alguna de las reformas que hizo se separa. Y es cierto que ha habido avances muy importantes, también como periodista lo he constatado, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de excelentes técnicos forenses en balística, en grafología, en cuestiones químicas, que han hecho aportes muy importantes para resolver casos eficientemente. Y hay también policías muy honestos que cumplen con su deber. Lo que me parece que es grave es que se siga permitiendo. Yo no dudo que pueda haber alguien, los mismos policías me lo contaban, hay policías que parece que les gusta, otros decían, bueno, a mí no me gusta mucho, pero a veces pues no hay otra manera de que consigamos información, etcétera. Pero ellos mismos decían, hay algunos que parece que les gusta. Bueno, ante esos casos, sean aislados, como dice el gobierno, sean aislados, no pueden permanecer impunes, y lo cierto es que están permaneciendo impunes. Ese es también otro tema muy grave. Por un lado, el hecho de que existan, por otro lado, de que cuando existen no se castigan suficientemente, con lo cual se genera también un ambiente de, bueno, pues está permitido. A pesar del trabajo, insisto, de los buenos policías y de los buenos forenses que por supuesto existen en Jalisco. Que por supuesto los hay, y que, como decías, hay adelantos y hay camino andado al respecto, vaya, no todo es desolación, no todo es negro. Sí, y hay casos que se han resuelto con investigación, sí. Y hay, por cierto, muchas mujeres trabajando en eso, criminalistas de campo que han resuelto crímenes a partir de una investigación científica como la que vemos en los programas de televisión. Sí. Pues así tenemos aquí también. Pero
también existen los otros casos. Y es esta dualidad justamente la que hace imprescindible que vayamos avanzando hacia una investigación mucho más científica, mucho más digna y mucho más legal, porque además estamos hablando de una ilegalidad. Sí, más respetuosa de los Ujú. derechos humanos, así de sencillo. Sí. Cuando se dan este tipo de noticias, de comentarios, de programas que nos desalientan tanto, que nos llenan de frustración y de impotencia sobre todo, uno se pregunta, ¿qué hacer con esto? Es lo primero que uno dice como ciudadano, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo participo o no? ¿Cómo compartir la conciencia de lo que está ocurriendo? Y cómo, en este caso, en una dimensión social, cómo participar de un posible cambio. Juan Carlos, Eneida. Bueno, me parece que es clave considerar cuáles son las implicaciones de la tortura. Sí. Porque eso pasa mucho y lo escucho en ambientes cercanos. Bueno, es que son delincuentes, son malos, son narcos, ellos se lo buscaron, ellos se lo merecen. Y entonces, pues está bien, ¿no? Que eso ocurra. Insisto, no es defender a los delincuentes, no es decir que no les pase nada. Es deténganseles con pruebas, se somete a un proceso judicial, tienen derecho a defenderse, los fiscales tienen derecho a acusarlos y tienen además el peso del Estado con los fiscales, los forenses, todas las pruebas para poderlos someter. Y entonces sí que se les castigue, pero que se castigue a los culpables, no a los inocentes. Ese es el problema también de fondo de la tortura, que hay muchas posibilidades de que alguien, con tal de no seguir sufriendo, se declare culpable cuando no lo sea, y hay casos documentadísimos. Sí. La gente puede entrar a las páginas de derechos humanos y revisar los informes, ahí están descritos, detallados los casos, qué pasó, cuánto tiempo estuvieron presos. Entonces me parece que tomar conciencia de la gravedad de la tortura es un primer paso en términos también de la defensa de los derechos humanos y de entender eso que he estado insistiendo tanto, que los derechos humanos no es una defensa de la delincuencia, sino es una defensa de la dignidad humana y de todos y de los procesos y de la legalidad. Ajustarse a las normas que nosotros mismos como sociedad nos hemos dado. Si las leyes dijeran está permitido asesinar a los malos, está permitido cortarles una mano, picarles los ojos, lo que sea, bueno, primero habría que averiguar si son malos, es decir, y volvemos a lo mismo. Esa es la clave, pero eso no está permitido. Y además genera esas injusticias. Claro. Lo que está de fondo detrás de todas estas discusiones es la justicia. Cómo defendemos la justicia y cómo defendemos el derecho de la propia sociedad de que los culpables estén en la cárcel y los inocentes no estén sometidos a tratos injustos. ¿Eneida? Sí, además precisamente porque es tortura, hay una absoluta desproporción entre las fuerzas que se encuentran. Estamos hablando de los individuos o de las familias y estamos hablando de todo el poder del Estado. Entonces, lo grave aquí es la desproporción de fuerzas que se encuentran porque el poder del Estado es tal que puede anunciarte culpable, denunciarte culpable, después torturarte y justificarlo ante una opinión pública que ya te considera culpable de los peores crímenes y de los más atroces, de los que quieran venderte oficialmente, torturarte, castigarte de manera impune, porque todo esto se hace de manera subrepticia, de manera oculta, negar los hechos, presentarte a la opinión pública cuando los golpes o la tortura psicológica, tenemos a tu familia, sabemos dónde vive, le vamos a hacer esto. Sí. O sea, todo este tipo de cosas el público no lo sabe, pero ya fuiste vendido como culpable, ya fuiste castigado como culpable, ya fuiste presentado como culpable y probablemente haya algún delito, pero no es de las proporciones de la dimensión con la que se está manejando y probablemente no lo haya. Hay muchos chivos expiatorios, hay muchos enemigos políticos, por otro lado, de los que fácilmente puedes hacerte acusando, armando un caso con todo el poder del Estado, y si no tenemos los medios para que se haga de una manera las acusaciones, de una manera fundamentada, legal, etcétera, pues entonces lo que hemos avanzado pues puede ser un retroceso si esto sigue sucediendo de manera generalizada. El caso más dramático para mí, y lo hemos vivido y lo tenemos muy reciente y nos está pesando, es el de Ayotzinapa, porque ¿cuántos casos así no habrá y abundará? Lo que pasa es que no salieron a los medios.
Eso es lo más grave del asunto. O sea, se habla de los 43, 42, porque ya apareció uno, si no me equivoco, 42 desaparecidos. Sí, pero ¿cuántos han alzado la voz diciendo no? Hay más de 2,000 desaparecidos en México. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Pasaron por la tortura? Amigos nuestros, hoy con ustedes, su programa a las 9 con usted, Juan Carlos Núñez, Eneida Zúñer, estamos con usted hablando justamente de este reciente informe que la ONU a través de su relator especializado da en relación con la violencia en México. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, ¿quieres intentar? Probablemente ya esté en la línea el doctor David Velasco Yáñez, si nos está recibiendo. ¿Nos escuchas, David? Buenos días. Juan Carlos. Hola, David. Buenos días, David. Bueno, parece que tenemos un poco de problema en establecer la conexión directamente con el doctor David Velasco, quien ha recientemente trabajado justamente sobre ese informe y que sería muy importante compartirlo con todos ustedes. Ángeles sigue intentando establecer la comunicación. Vamos a ver si lo logramos en un momentito, antes de que el programa termine. Bien, abundemos un poco. Estábamos con las implicaciones, justamente, las implicaciones que tiene esta materia tan difícil, tan dura, hablar de la tortura en México. Juan Carlos. Sí, hay otra implicación, y es que hemos avanzado más en las leyes que en la práctica. Y es muy bueno también avanzar en las leyes. En términos legales, cuando hay una confesión y se demuestra que hay justamente esa confesión que fue arrancada con base en la tortura, entonces el proceso se invalida. Y entonces ahí hay otra implicación. Puede ser que un verdadero culpable sea torturado y que se compruebe que hay tortura, y entonces el juez debe de dejarlo libre porque el proceso fue indebido. Fíjate. Porque se le acusa mediante el uso de la tortura y no mediante las pruebas que un fiscal tendría que estar aportando. Entonces es otra de las implicaciones que hay. Por eso es tan grave la tortura. 4, ya está ahí. 6. David, buenos días. 8, 9, 10. Yo sí lo escucho. Sí. A ver, David, ¿me escuchas? Buenos días. Algo anda mal aquí con la conexión. Yo sí escucho a David, ahora él es el que no me escucha. David Velasco, 3-2, probando. Bueno. Hola, David, buenos días. Bueno, vamos a ver si logramos esta conexión finalmente. Ya están los ingenieros revisando la conexión con nosotros. Eneida, adelante. Sí, mira, me parece muy grave por lo que esto significa a nivel social, porque se nos vende la imagen de que la tortura es necesaria para obtener la confesión del culpable, y no caemos en la cuenta de que, estando por supuesto de que el detenido es culpable antes de que esto se haya demostrado. Esto por un lado. Por otro lado, socialmente nos vamos acostumbrando a que la tortura sea una forma de vida, a que cualquier autoridad podría sentirse con derecho, y cualquier ciudadano podría sentir que la autoridad tiene el derecho a maltratarlo. Ya no estoy hablando de tortura, estoy hablando de maltrato en el momento de la detención, a gritos, a golpes, a insultos, a amenazas, que no necesariamente llegan a la tortura, pero las damos por sentadas ante una detención. Entonces, esto tampoco es necesario. Se le deben leer a uno sus derechos, se le debe decir por qué está detenido, debe haber una orden, a menos que uno esté en flagrancia. ¿Ya se escucha, David? Parece que ya estamos en la línea. Doctor David Velasco, buenos días. Yolanda, muy buenos días, los estoy oyendo muy bien. Muchas gracias, David. Bueno, sabemos que has trabajado sobre este informe tan doloroso que ofrece la ONU en nuestro país en relación con la tortura. Quisiéramos que compartieras con nosotros tu punto de vista. Mira, en primer lugar, no es el único informe doloroso, o sea, ha habido otros informes sobre los que he estado trabajando recientemente, sí, y me parece que son información de relatores especiales del sistema de Naciones Unidas, sí, que ponen los puntos sobre las IES en una de las situaciones más trágicas y dolorosas, como es la práctica de la tortura. Mira, te voy a leer 3 líneas, nada más para que te des cuenta del tamaño, sí, del informe. Está en las conclusiones de este informe. Dice así:
La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Así de síntesis es este Terrible. informe. Todos los demás detalles es espeluznante, simplemente para caer en la cuenta de que el tamaño de la impunidad y sobre todo de la práctica consuetudinaria de todos los organismos de las Fuerzas Armadas, de los 3 niveles de gobierno y la tolerancia e indiferencia de ministerios públicos y jueces y demás en torno a este gravísimo problema, que cuando uno escucha los reclamos de algunos funcionarios contra este informe, uno dice realmente en qué país viven, ¿verdad? Tortura generalizada, práctica impune de la tortura, esto es algo terrible. David, aquí están con nosotros también Juan Carlos, que quiere hacerte una pregunta. Adelante, Juan Carlos. Hola David, habla Juan Carlos Núñez. ¿Qué tal, Juan Carlos? Estábamos comentando también sobre las implicaciones que tiene la tortura, más allá del propio dolor que se genera en cada una de las personas torturadas, ¿qué implicaciones tiene para la sociedad? Mira, yo creo que hay un problema de sumisión generalizada en términos de no se puede hacer más, con el gobierno nadie puede, cosas por el estilo, pero ciertamente hay una reacción, sobre todo pensando en familiares de desaparecidos, que reaccionan para decir esto no se vale, simple y sencillamente por respeto a lo más elemental y básico que es la dignidad del ser humano. El que mucha gente se haya puesto de pie para protestar contra este flagelo que ha generado una enorme crisis humanitaria en el país, me parece relevante que buena parte de la lucha de mucha gente sea no solo contra la tortura, sino contra las ejecuciones extrajudiciales y sobre todo contra la desaparición forzada. De alguna manera esto es importante para que la gente pierda el miedo, porque esa es la otra, que no se denuncian muchas situaciones de tortura por miedo a las represalias, y como han documentado muchos periodistas valientes, me parece relevante el que se pueda asociar periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué le dirías a la gente que piensa que como los delincuentes son malos, pues entonces hay que castigarlos y que ellos se buscaron el sufrimiento que les inflige la tortura? Mira, simplemente les diría que aun los delincuentes más malvados y perversos tienen una reserva de humanidad que merece respeto, y que un país que tortura y que tortura luego a sus torturadores caen en la misma trampa los mismos que ahora son victimarios para luego ser víctimas. Sí, justamente es parte de lo que comentábamos, cómo el ejercicio de la tortura convierte también al torturador, pues Exacto. justamente en lo que pretendía Exacto. combatir. David, cuando se reciben estas noticias, cuando estamos comentando en la dimensión social todo esto que está ocurriendo, viene una impotencia, una frustración enorme, y las personas se preguntan, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos? Porque hay un deseo de que las cosas mejoren. ¿Qué les dirías a todas estas personas? Mira, buscarse, encontrarse, sea vía redes sociales, vía pública, vía de alguna manera encontrarse y platicar y compartir sus experiencias, organizarse, establecer vínculos con organismos defensores de los derechos humanos, los independientes, los de la sociedad civil, porque los estatales sabemos que no hacen gran cosa y que suelen voltear para otro lado. Me parece relevante la organización, la alianza, el conocimiento de experiencias y sobre todo el poder generar mecanismos de protección, que me parece relevante para poder denunciar incluso las amenazas, intimidaciones, hostigamientos que suelen hacer diversas policías para que la gente no denuncie y viva siempre atemorizada. Vencer el temor a través de la organización. Vencer el temor a través de la organización, de vincularse, de encontrarse. David, hay otro aspecto. Las personas solemos seguir mucho la información, pero nos falta la formación también. ¿Qué es un Estado de Derecho? ¿Qué es justicia? ¿De qué se trata cuando yo me encuentro con el otro? ¿Qué información es veraz? Exactamente. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, básicamente, buena parte del trabajo de las organizaciones que se vayan generando de familiares de víctimas de estas violaciones es justamente
justamente conocer estos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, que conozcan cuáles son sus derechos, que conozcan cuáles son las alternativas y sobre todo cuáles son las vías para presionar al gobierno al cumplimiento de sus obligaciones. Desconocer estos derechos y desconocer estos caminos de solución genera mayor incertidumbre y sobre todo mucho temor en la gente. Sí, y cómo la tortura no solamente daña a la persona en particular que la recibe, sino a todo el Estado de Derecho, a toda la justicia finalmente. Sí, pero sobre todo una persona, una sociedad en general, informada, formada y activa, militante en contra de estas violaciones, eso es lo que te va generando espacios de dignidad y de civilidad. Muchas gracias, David. Estamos por concluir el programa. Afortunadamente logramos establecer el contacto. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu participación en este programa. David Velasco. Nada Gracias, que agradecer. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, amigos, estamos por despedir nuestro programa hoy. Lo ha dicho con toda claridad el doctor David Velasco. Me parece que se resumen en estos tres verbos muy claros: informar, formar y vincularnos, ¿no? Organizarnos, vincularnos, encontrarnos, buscarnos, crear espacios de seguridad mutuos, ¿no? Me parece que son opciones que podemos realizar, sí, Juan Carlos. Rechazar absolutamente la tortura, ¿sí? Es una práctica inadmisible. Creo que Inadmisible. de las violaciones a los derechos humanos es una de las más graves por todas las implicaciones, y que tendríamos que estar atentos a estar denunciando, hablando de que esto no es posible en una sociedad que pretende ser democrática. En pleno siglo XXI. Nos dice Hugo Ismael Rodríguez sobre el caso del estudiante detenido ayer dentro del ITESO. Policías de Zapopan entraron sin una orden judicial. Nos dice, ustedes lo vieron esto también. Sí. Está circulando ahí en redes el video. Sí. Eugenio Marín, bueno, hay varias llamadas del público. Hoy el tiempo nos ha comido y quisiéramos seguir hablando de este tema, pero es muy importante, pues este cierre que nos daba, esta conclusión que nos ofrecía David Velasco, con toda autoridad del tema, esperanzadora, sí, encontrarnos, vincularnos, buscarnos, formarnos, no solo informarnos en el plan de nota roja, no, formarnos, qué es el derecho, el Estado de Derecho, qué es la justicia, qué es el respeto, mucho más profundamente. El contacto con las familias de los torturados es muy importante porque nos da la información directa. Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que este programa se retransmite mañana a las 8 de la mañana en C7 Noticias y también en el 217 de Megacable. Gracias, es todo por hoy. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.